¿Cómo les fue a los otros? ¿Pudieron descargar la aplicación? ¿Cómo les fue? Pues yo no, o sea, la descargué en mi celular, pero no me funcionó. Entonces, pues estoy intentando con una cámara que tenía ahí, una piscinera. ¿Y tiene cómo Eh, monar? sí, sí, sí. Es Bueno, que mirando en cosas guardadas, tenía como cuatro cámaras de esas compactas, entonces pues estoy tratando de cargarlas a ver si me funciona. bueno, bien. Hay que mirar, no todas tienen esa opción. De todas formas, chicos, les voy a compartir una versión de la aplicación de Procam que se llama como Procam X, pero es una versión más actualizada. ¿Listo? Generalmente funciona, es como la que yo he visto que más funciona. Se las acabo de compartir por el grupo. Y si no, también les recomiendo descargar esta aplicación que se llama Lightroom. ¿Listo? La clase pasada alguien me había hablado sobre Lightroom. Yo quedé con la duda porque pues yo entré a cacharrar y yo no vi la opción. Pero después de la clase pasada, pues quedé con la duda. Me puse a mirar y sí han hecho actualizaciones que permiten cambiar la velocidad de obturación, solo que aquí aparece, aquí dice sec, bueno, entonces eso es un 2000 de segundo, ¿sí? Uno puede controlarlo acá moviendo hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces aumenta o disminuye, bueno, entonces esa es una opción, solo que por ejemplo en el caso de mi cámara deja hasta 0,6 segundos, bueno, si es muy lenta la obturación, miren cómo se empieza a ver de lento, ¿sí ven? Entonces, esa es otra opción que pueden usar, el Lightroom. Bueno, si no les ha funcionado ninguna de las dos, voy a escribirles aquí el nombre. Si no, también descarguen la que les acabo de enviar por WhatsApp, que es una versión de Procam mucho más reciente. David pregunta, profe, yo quería preguntar cómo se llama el tipo de foto que tiene varios movimientos en una sola foto. Eh, no, ¿a cuál te refieres? Cuéntame un poquito mejor, descríbeme la foto. Esa sería como doble exposición, ¿no? O triple o así. Doble exposición. Profe, es que usted en la anterior clase nos mostró una foto de personas que tenían varios movimientos como de danzas, que teniendo varios movimientos en la misma foto. No me acuerdo cómo se llamaba y he tratado de buscarla. Ah, bueno. Seguro que yo escribí que se llamaba ortodostópica, pero la busco y no me aparece. Bueno, aquí este es otro concepto. Estas son fotografías de doble exposición, pero para aclarar la duda, esto es algo diferente. Resulta que la doble exposición es cuando la cámara nos permite exponer en un mismo, por ejemplo, rollo, en un mismo pedacito del rollo, o en el mismo, digamos, en la misma imagen, nos permite exponer dos objetos. Entonces podemos tomar una fotografía a una persona y después tomar una fotografía a un paisaje y nos da esto, ¿cierto? Profe, me está Pe- compartiendo. perdón. Entonces, y esto no lo permiten todas las cámaras. De hecho, creo que la mía no permite hacer doble exposición, ¿sí? Entonces, uno toma una fotografía, por ejemplo, de una persona y después a un paisaje. Y lo que hace es superponer una imagen sobre otra. Eso es doble exposición, pero eso es un concepto totalmente diferente. Esto No, igual. profe, no es lo que trataba de Ajá. hablar. Estaba tratando Ah, de que una persona, digamos, en mi ejemplo que yo quiero hacer, que con una guitarra, que el músico se estaba que moviendo y se veían como cinco fotos de la misma foto del movimiento del artista o de la persona. pues mira, yo no sé si hay un nombre Creo que técnico la para clase eso. pasada tú nos mostraste un Sí, ejemplo con una como estas. bailarina, que nos dijiste que eso se lograba aumentando el tiempo Como esto. de obtulación. Eso. Pues la verdad, no sé si tenga un nombre técnico. Yo le llamaría como una foto en movimiento de larga exposición o de velocidad de obturación lenta. ¿Listo? Así te recomendaría buscarlo. Bueno, como estas. Y ya que te lo vaya filtrando. Foto en movimiento de larga exposición. ¿Mm? Recuerden que podemos hacerlo de varias maneras y una es capturando el movimiento, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué hay? Aquí hay una luz continua, un fondo oscuro para que resalte
la persona que está iluminada, pero como la luz es continua, o sea, no es estroboscópica, es continua, entonces la modelo se para acá y después se mueve, pero el movimiento se alcanza a ver, ¿sí ven? Y después se mueve y el movimiento se alcanza a ver. Mientras que eh, mientras que en esta se ve duplicada muchas veces, pero el movimiento no se ve. ¿Recuerdan cómo se hacía esta fotografía? O esta, por ejemplo, esta está muy chévere. Pueden hacerlo ustedes mismos. Esta luz, ¿cómo se hace? Esta foto, ¿cómo se hace? Lo vimos en la clase pasada. Con una luz estroboscópica. Eso es, ajá, con una luz y teniendo la velocidad del obturador pues, de más de un segundo, mucho más de un segundo. Sí, o de pronto es un segundo. De pronto es un segundo, ¿no? Es lo que ellas se demoran en hacer esto. Pero tenía una luz que hacía que parpadeaba muy rápido, ¿sí? O también la podemos hacer más lento que hacer el movimiento en 5 segundos. Y mientras tanto, por ejemplo, ir prendiendo y apagando una linterna, hacer esto. En un espacio totalmente oscuro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tenemos la linterna prendida, ¿sí? La imagen va a quedar capturada, pero cuando está oscuro, pues no captura nada. Y el siguiente momento es cuando está acá, el siguiente momento es acá, el siguiente momento es acá, y así. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Por ejemplo, esto también fue hecho así. Este movimiento de un palo de golf. Estos son buenísimos. Claro, habría que tener Bueno, una... entonces, para el trabajo de la siguiente clase es hacer una fotografía como uno quiera, básicamente. Es hacer 5 fotografías. Ya, sí, pero de una vez hablemos de eso. Para la siguiente clase es hacer 5 fotografías o experimentando o con la velocidad de obturación, con la apertura del diafragma o con el ISO, ¿listo? Yo les recomendé unas aplicaciones. Ven Rosas, te hablo de eso una vez. Tómale pantallazo a esto. Si tienes Android, alguna de estas 3 aplicaciones. Y si tienes iPhone, alguna de estas 3. Bueno, son aplicaciones que nos permiten manejar la cámara del celular de forma manual. Hay algunos celulares que ya, digamos, desde la aplicación de la cámara, la que ya viene por defecto, nos permiten manejar la cámara de forma manual, ¿listo? Pero si no, entonces están estas aplicaciones o Lightroom, que se las dejé acá, ¿sí? ¿Soy yo? ¿Se te va a apagar el computador? ¿Se me qué? ¿Dice? ¿Se te va a apagar el computador? Ay, sí. Gracias por acordarme. Sí, entonces aquí o puedes usar Lightroom o la que envié o la versión de Procam que acabo de enviar por el grupo, listo, de WhatsApp. Alguna de esas opciones, alguna tiene que servir. Prueben la que más les sirva, no todas funcionan en todos los celulares. Si tiene una cámara profesional como la de Valentina, perfecto, listo. Pero si no, con una piscinera o con la del celular está muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio de la próxima clase? Ustedes lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer es tomar 5 fotografías, bien sea jugando con la velocidad de obturación, con la apertura del diafragma, con el ISO, y hacer, por ejemplo, estas fotografías en movimiento, o capturar, no sé, el movimiento de los carros, como nos estaba mostrando la compañera, o capturar el movimiento del cielo, o capturar esto, que sería todo lo contrario. Esto es algo súper complicado de hacer. Un rayo, sí, pero entonces aquí se necesita todo lo contrario, una velocidad de obturación muy rápida. O hacer dibujos de luz, o capturar, no sé. O sea, aquí digamos que eso sí depende de su creatividad. ¿Listo? Pueden capturar Profe, esto, un efecto así de ya desdoblamiento. descargué, profe, ya descargué la aplicación de Procam Ujú. y pues quiero, pues digamos por mi horario laboral, pues las fotos las tendría que tomar por la noche. Entonces, o sea, todo eso también se puede cuadrar ahí en la aplicación. Claro, sí, le puedes. Bueno, a ver, hay una cuestión y es que no en todos los celulares nos permite abrir y cerrar el diafragma. ¿Sí?
Sí, la velocidad de obturación sí. La velocidad de obturación en todas las cámaras de los celulares, si funciona la aplicación, nos permite cambiar la velocidad. Pero la apertura del diafragma no, porque hay cámaras, las camaritas de algunos celulares son fijas, o sea, no se abre el diafragma y se cierra, sino que es fijo. ¿Sí? Es como una apertura media. Pero por ejemplo el ISO también lo puedes cambiar. Entonces si estás en unas condiciones de luz oscuras de noche, puedes aumentarle el ISO. ¿Listo? Pero no, digamos, si vas a tener exposiciones largas, velocidades de obturación de mucho tiempo, pues no vas a necesitar aumentar el ISO. ¿Listo? De hecho, hacer el ejercicio de noche tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque van a poder jugar con fondos oscuros y luces que iluminen a la persona o al objeto en movimiento que estén capturando. ¿Listo? Si quieren hacer dibujos de luz, pues mucho más chévere de noche. De día, pues tocaría oscurecer un cuarto o algo por el estilo, ¿cierto? No sé si respondí tu pregunta. Pero ya Sí, cacharraste la aplicación. A ver si te permite sí, mover pues, esto. o sea, yo quiero como aprovechar, pues, que donde yo vivo se alcanza a ver gran parte de la ciudad, entonces quiero como tomar esa parte y de pronto hacer como un enfoque hacia las luces y otro enfocando un objeto adelante y que las luces atrás se vean como borrosas, o sea, hacer varias fotos así. Ahí hay que, ¿y ya probaste si te permite abrir y cerrar el diafragma? Pues no trabajo, pero Porque pues lo que te no, decía, porque claro, para jugar con la profundidad de campo, para enfocar el objeto que está lejos y el cerca no, o enfocar el cerca y el que está lejos, ambos, para eso se juega es con la apertura del diafragma, ¿cierto? Pero como te digo, no todos los celulares nos permiten hacer eso. Por ejemplo, el mío es iPhone y no permite abrir y cerrar el diafragma, pero hay varios que sí. Entonces, antes ir a hacer las fotos, prueba a ver si te permite hacer eso. Abrir y cerrar el diafragma. mm, pues el celular así solito en la cámara normal, sí alcanza a enfocar objetos adelante, Sí. pero y los de atrás también, pero entonces no sé si de pronto ya a larga distancia como ya un paisaje más lejano pues se logre hacer. Por eso te digo, eso depende de la apertura del diafragma. O sea, hay que probar. ¿Sí? En la aplicación tiene que estar el número F y si no te aparece habilitada esa opción, si aparece en gris o si simplemente no aparece es porque la cámara no lo permite. No permite abrir y cerrar el diafragma. Pero hay que mirar qué referencia es tu Ah, celular. entonces sí se abre porque ahí sale la F y el ISO también Ah, cambia en cuanto a perfecto. la luz. Entonces sí puedes hacerlo. Entonces sí, puede ser interesante que juegues a diferentes profundidades de campo. Por ejemplo, que estás en la ventana, se ve la ciudad y enfocas el fondo, pero desenfocas, no sé, una pluma que tienes en la mano. Y en la siguiente fotografía enfocas la pluma y el fondo. Y después en otra coges otro objeto y enfocas el objeto que tienes en la mano, pero el fondo se ve desenfocado. ¿Listo? Esa es una opción. Sí, no es lo que quieras. Eso está chévere. Es un experimento chévere. Este es un ejercicio de experimentación. Yo siempre les he hecho insistencia en esto. A mí, digamos que aquí ya no me interesa qué van a contar esas fotos, que me va a hablar de la abuelita, que me va a hablar de, pues, eso digamos que ya tuvimos un momento para eso, para hablar del concepto, ahora nos interesa es hablar de la técnica, ¿sí? Entonces ahorita la idea es que ustedes pongan en práctica toda la técnica que conocemos, ¿no? Los planos, entonces que me digan, no, profe, es que yo aquí hice un plano general y lo que hice en la cámara fue cerrar la apertura del diafragma para aumentar la profundidad del campo y que se viera el fondo y la figura. Listo, nos vamos a centrar en la técnica. Y lo importante es experimentar. Sí, ya no es que me tiene que contar la fotografía a nivel conceptual, sino a nivel técnico, cómo está tomada la fotografía. Recuerden que no todas las fotografías tienen que ser de velocidad de obturación o todas de apertura de diafragma. Pueden hacer unas fotos en las que la profundidad de campo se acorta, después otros dibujos de luz, después otras fotografías a una bailarina, después otras fotos a la lluvia o bueno, a la regadera de la ducha con las gotas estáticas, congeladas, ¿no? La idea es que experimenten, que hagan muchas fotos. Yo les pido mínimo 5 fotografías, pero esas 5 fotografías tienen que ser una selección de entre muchas fotografías, ¿no? No quiero que me traigan las 5 primeras fotografías que tomaron.
Quiero que hagan una buena selección, que se note el trabajo, que esas fotografías sean interesantes, que se note la experimentación, ¿listo? Entonces, este es un trabajo que requiere tiempo, es un trabajo divertido, pues porque es experimentar y requiere tiempo, ¿no? Para eso ya pues lo dimos tiempo desde la semana pasada. Entonces dedíquenle tiempo, una noche o una tarde, o no sé, hay personas que se van todo un día entero a ver qué sucede en las calles. Entonces, esta es la invitación, bueno, que experimenten un montón, que prueben con velocidad de obturación, que prueben con apertura del diafragma, porque cuando ustedes ya manejen esto, ya van a tener la base de la fotografía. Esto es lo más importante para saber tomar fotografías de forma profesional. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, no sé si tengan más ideas que me quieran comentar. Profe, pues yo tenía una idea. Bueno, la semana pasada me subí a un puente en la noche y había un trancón terrible, ¿no? Y pues coloqué la cámara pues sí, como en el tubo del puente y puse una velocidad muy lenta. Y entonces cuando empezaron a avanzar los carros me di cuenta que sí, como esas imágenes como que se ve la luz como siguiendo y siguiendo. Me pareció chévere, pero me quedó súper pixelada y me quedó con mucho ruido. Entonces quisiera saber cómo podría arreglar eso del ruido. ¿Quieres mostrarnos? ¿Estás desde el celular? No, la tengo en la cámara, pero no la tengo aquí, estoy desde pero pues quisiera saber cómo se arregla eso. Pues seguramente no es que esté pixelada, sino granulada, ¿cierto? Y eso es porque tienes un ISO muy alto. Podrías bajarle al ISO, ¿sí? Bajarle al ISO y más bien, a ver, miremos aquí con el simulador de la cámara. Entonces lo que tú tienes es una velocidad de obturación lenta, como en este caso, ¿sí? Pero en tu caso lo que tienes es un ISO alto y una apertura no tan alta. Espera, no, esto está al revés. Vamos a poner esto en medio. Entonces tú estás en condiciones de luz oscura, ¿cierto? Quieres capturar el movimiento, entonces digamos que es un sexto y tienes un ISO muy alto. Si tienes un ISO pues no tan exagerado, digamos que acá de 1600, que ya se empieza a ver granulado, pero la imagen digamos que está bien expuesta. ¿Mm? Lo que tienes que hacer es cambiar el ISO por abrir el diafragma. Por cerrar por abrir el diafragma, perdón, es que me confundí de lado. Es lo que tienes que hacer. Si el ISO está acá, entonces pues le bajas un poquito al ISO y abres el diafragma. Compensas, ¿sí? Para que entre más luz, pero no, lo que haga que entre más luz no sea la sensibilidad, sino la apertura del diafragma. Eso es lo que puedes hacer. ¿Eso con qué cámara lo estás haciendo? No sé qué tipo, supongo que es una semi-compact, es una Sony bueno, de SC200, algo así. Pero es compacta. Es de lente. ¿Es de lente? Es de lente fijo. De lente fijo. Sí, bueno, no, pues tal vez tiene que ver con la calidad, con que no tiene muchos píxeles, pero yo creo que sobre todo que tiene un ISO muy alto. ¿Te fijaste en qué ISO estaba la imagen? Si no estoy mal, creo que estaba en 1600. Claro, es por eso, queda muy granulada la imagen. Entonces ahí lo que tienes que hacer es bajarle, al ISO y compensar el ISO abriendo el diafragma. ¿Sí? Entonces, claro, si le bajas el ISO, entonces la imagen va a quedar oscura, pero entonces para que no quede oscura, lo que haces es abrir el diafragma. O incluso darle más tiempo de exposición, darle más velocidad de obturación, perdón, menos velocidad de obturación, o sea, para que quede más lenta la captura, y así entre más luz en la imagen. ¿Listo? Pero lo importante es, si lo que quieres es que no quede granulado, bájale al ISO. ¿Listo? Acuérdense que por debajo de 800 no se considera granulado, por encima de 800 ya es granulado. ¿Listo? Acá 800 es la media, por debajo de 800 no es granulado, por encima de 800 es granulado. Prueba a ver cómo te va con eso. Listo. No sé si ayudó un poco ayuda a responder la duda. Sí, señor. Ok, gracias. Listo. Chicos, vamos a un receso, pero espérense, antes voy a llamar. Lista. Profe, yo tengo una pregunta. Dime.
para hacer todas esas configuraciones tiene que ser precisamente en manual. Pues la idea es que sea en manual. Pues es que miren, aquí esto nos da varias opciones que seguramente los tienen sus cámaras, si tienen cámara compacta o profesional. Lo que nos permite manual es mover las tres opciones de manera individual, ¿sí? Así es que uno debería tomar fotografía siempre. ¿Por qué? Porque así es que se aprende a tomar fotografía profesionalmente. Pero por ejemplo, tiene esta opción acá que es prioridad al disparo, ¿sí? O sea, a prioridad a la velocidad de obturación. Entonces lo que sucede es que ya automáticamente, si ustedes se fijan, automáticamente lo que hace es compensar la velocidad con la apertura. Entonces cuando yo le disminuyo la velocidad, él abre el diafragma. Y cuando aumento la velocidad, cuando aumento la velocidad, cierra el diafragma, ¿cierto? Y cuando disminuyo la velocidad, abre el diafragma. ¿Sí ven? Lo hace automáticamente. Lo que hace es compensar él solito. Esto es una opción, pero yo lo que quiero es que ustedes intenten hacerlo de forma manual, porque así van a aprender a manejarlo. Aquí también pasa lo contrario. Entonces aquí en vez de la prioridad de estar en la velocidad de obturación, está en la apertura del diafragma. Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando yo abro el diafragma, se disminuye la velocidad de obturación. Y cuando cierro el diafragma, se aumenta la velocidad de obturación. ¿Sí ven? O bueno, se vuelve más lento. ¿Por qué? Pues porque aquí entra más luz. Al abrir el diafragma entra más luz, entonces necesitamos que entre menos luz desde el tiempo. Que va a entrar más luz, o sea, va a estar abierto el diafragma, pero va a estar menos tiempo. Si por ejemplo lo muevo hacia el otro lado, entonces va a estar más chiquito el diafragma, pero me va a necesitar más tiempo de exposición, porque como entra poquita luz, ¿sí? Por ese huequito, entonces necesitamos que entre por más tiempo. ¿Sí se fijan? Entonces ahí compensa y la exposición siempre va a estar correcta. ¿Sí ven? Por más que mueva esto, la exposición va a estar correcta. Ahí compensa esos dos valores. Pero en modo manual, pues sí, cada uno se mueve individual. La idea, o sea, de verdad yo les recomiendo que aprendan a manejar sus cámaras de forma manual, porque cuando ya sepan esto van a poder hacer lo que quieran. Y de eso se trata el ejercicio. Hagan el intento. Ustedes pueden decir, no, que le va a hacer caso al profe, yo voy a hacerlo en estas opciones que es mucho más fácil, ¿cierto? Pero realmente no van a aprender y la idea es que aprendamos a manejar las cámaras, ¿listo? Al final es una cuestión más para ustedes que para mí. O sea, yo no voy a saber si ustedes la tomaron en modo manual o si con prioridad en disparo o si con prioridad en la apertura. Bueno, es más por aprender, ¿listo? Porque claro, entonces uno dice como, bueno, mi madre, tengo una fotografía oscura, entonces ¿qué hago? ¿Abro el diafragma? ¿Abro el diafragma o aumento la velocidad de obturación o aumento el ISO? Pero es que si aumento el ISO entonces me va a quedar granulado. No es lo que quiero. Voy a disminuir la velocidad de obturación, no, pero no puedo. Entonces no, si me tocó subir el ISO porque está muy oscuro, pero la imagen me va a quedar muy movida porque estamos en medio segundo, ¿no? Me tocó subirle al ISO a un máximo y tomarla en un octavo de segundo, pero seguramente me va a quedar movida. Lo que quiero es que se hagan esas preguntas, ¿listo? Esa es la idea, como que ustedes experimenten, prueben hasta que ya sean unos duchos en estos. Por eso no es un ejercicio que se haga en 5 minutos. La idea es que le dediquen tiempo a entender cómo funcionan estos tres valores del triángulo de la luz. Imagínense, llevamos 3 clases explicándolo. Imagínense cómo es ponerlo en práctica. Realmente cuando uno lo pone en práctica es que uno lo entiende. Pero al principio va a ser como, uy, venga, no me estoy perdido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo que necesito es aumentar la profundidad de campo, entonces debo es abrir o cerrar el diafragma. Ah, ya me acordé, tengo que cerrarlo. Entonces va a cerrarlo. Prueban y ahí es que cuando ustedes realmente lo van a aprender. ¿Listo? Y lo que quiero que me cuenten en el ejercicio, lo que quiero que ustedes me digan es cómo lograron cada una de esas fotografías. Si quieren tomar apuntes, por ejemplo, si quieren llevar una libreta y tomar apuntes, cuando ya tengan la foto y digan, uy, esta foto la tomé con una velocidad de tanto, con un diafragma de tanto y con un ISO de tanto, pueden hacerlo y nos cuentan. ¿Listo? Porque la idea sí es que tengan claridad de cómo se tomó una foto. No que fue el chiripazo y como, uy, no, profe, pues yo le moví ahí los valores y me salió esta maravilla de foto.
Entonces, la idea es que sea algo intencional, para que ya después, no sé, ustedes estén en la calle y de repente digan como, wow, o están en un paseo y quieren tomar la foto al movimiento de las estrellas, ya llegan directo y saben cómo hacerlo, ¿cierto? O está la hermanita que está en un concurso de baile, por decir algo, y quieren capturarla quieta en el aire, pues ya saben cómo hacerlo, ¿cierto? Y no quieren que quede movida así la foto. Entonces, esa es la idea, que ustedes practiquen en modo manual y que todas las fotografías de ahora en adelante las intenten tomar en foto manual, porque así es que se toma fotografías de manera profesional, ¿listo? No sé si respondí tu pregunta, Luisa. Sí, profe, sí, señor. Lo que pasa es que lo preguntaba porque mi cámara no tiene opción. No Tiene tienes opción. pues como modo retrato, modo escena. Entonces, No, pero esos modos no cambian estos factores exactamente. del Sí, triángulo de no la tiene luz. como la M. No tiene ese La- tipo de opciones. no Y tiene cuando M. ¿Y tiene estas dos? ¿La TB o la AB? ya te muestro, no, tampoco. Acércame, acércame. Escena. No. No. Al parecer no tiene. Este es de lente fijo, ¿cierto? Solo que tiene un cuerpo como que parece Sí, de señor. reflex. O sea, se ve profesional, pero realmente no tiene esta opción. Deberías mirar en el manual. Búscate en internet como manual Nikon, a ver si tiene manejo manual. De pronto es ¿A más de ustedes tres también les botones. está trabando? Aparte que no le he podido solucionar el tema de que se sigue bloqueando, entonces no puedo como buscarle la configuración por menú. Sí. Es que esto sí, sí, yo me acuerdo que estamos teniendo ese problema desde hace rato. Yo creo que Sí, te va a profe. tocar intentar hacer el ejercicio o con otra cámara o con el celular. Perdón, Sebas, ¿qué estabas diciendo? Profe, lo que pasa es que se te está trabando como harto de sonido. ¿Se me está trabando? En internet. No, por ahí O está. pues no sé si soy solo yo. De pronto. ¿Se está trabando a los demás? No, yo te escucho bien. ¿Es tu A mí internet? también se me traba. Acércate al modem. Ah, bueno, David dice que sí, un poquito entrecortado. Sí, Luisa. Si no, pues va a tocar que hagas el ejercicio con el celular y ya otros ejercicios más adelante si los haces con la cámara. ¿Listo? Porque sí, la idea es que, o sea, es que este ejercicio no se puede hacer con la cámara en modo automático. La única forma es hacerlo en modo manual. Sí, o sea, la forma en que nos permita variar estos valores. ¿Listo? Bueno, Listo. listo. Bueno, chicos, si quieren, vamos al receso. Voy a llamar lista. Vamos a receso y seguimos resolviendo dudas. ¿Listo? Y quiero que volvamos a hacer el ejercicio del simulador de la cámara para ver cómo estamos. Bueno, después de todos estos repasos. Bueno, hoy estamos a 29. Esperen un segundo. Hoy es 29, 3. Listo. Paula Catalina Ponte. Presente. Listo. Yaira Estefaní. Yaira. No, esta persona nunca ha venido. Porque sigo llamando. Joan Sebastián Martínez. Sebastián. Presente. Listo. Valentina Ordóñez. Presente, profe. Listo. Luisa Fernanda Pulido Salas. No, no.
María Fernanda Rodríguez Puerto. Yo, profe. Lady Joana Romero Casallas. Presente, profe. Laura Valentina Rosas Rodríguez. Sí. Luisa Camila Salamanca Valencia. Sí. Juan David Solano Moreno. Presente. Sí. Paula Daniela Triviño. Paula no volvió. Y Nicolás Llopasa. Nicolás vino. Presente, sí, señor. Listo. Bueno. Sí. Listo. Chicos, entonces hagamos un receso de 20 minutos. Listo, que quiero aprovechar para comer algo rápido. Entonces nos vemos a las 10:55, faltando 5 para las 11. ¿Les parece? Seguimos resolviendo dudas y hacemos el ejercicio del simulador de la cámara. Entonces ya nos vemos. Listo, profe. 10:55. ¿Todo? Tiene así como está y unos truenos encima del carro. Valentina, tienes el micrófono prendido. Señor, así. Listo, Felipe, muchas gracias. Sí, igual creo yo, y ya había hablado con Guillermo que para eso están las fechas estipuladas y si el estudiante tenía problemas con el correo electrónico y no supo y no se dio cuenta del, del cronograma, pues eso ya me parece es como falta de pilera porque pues para eso se hizo la presentación contigo y demás logística que habíamos planeado y que para eso están las fechas. De acuerdo también, yo creo que eso ya no se puede porque igualmente yo estaba pensando que tenías que pasar ese material a Alex y tiene que ser así ya pronto. Bueno, yo le diré mañana ya a Erwin. Muchas gracias, Felipe, lo mismo, feliz noche.
Hola Alexa, ¿cómo vas? Perdóname que no te había escrito. Ya tengo los videos terminados y te acabo de enviar al correo los dos drives, el enlace de drive de el material que ellos enviaron, que son las imágenes y el abstract. Y en otro enlace de drive te envié los videos terminados. Bueno, al final fueron 7 estudiantes los que decidieron participar en la serie audiovisual. Y esta nochecita te envío un octavo video que es un tráiler en el cual recopilo todos los videos. No sé, te quería preguntar una cosa y es si este video lo montamos también en la página como al principio o si lo movemos también en las redes de la universidad como antes de incluso el viernes como para hacer una campaña de expectativa o algo así. No sé qué se te ocurra. Bueno, ahí te mando la información, listo, cualquier cosa queda súper pendiente. Un abrazote. Ya, bueno, también te quería contar que los videos ya fueron aprobados por Guillermo, no te los había enviado porque estaba esperando como el visto bueno de Guillermo y de Humberto, listo, para podértelos enviar, pero todo al pelo. Un abrazote, me cuentas cualquier cosa.
Bueno chicos, hola de nuevo. ¿Cómo van? Está haciendo mucho frío, ¿no les parece? Yo de repente me tuve que ir por un saco. Mm, Bueno, entonces sigamos con preguntas, con ideas. Aprovechemos el tiempito para eso. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señor. En estos momentos yo estoy trabajando con el editor de fotos y eso ahí me puse a investigar un poquito y ahí está el ISO, creo que la saturación de la velocidad y la luz. Y eso cambia mucho cuando uno va a tomar la foto, como si estuviera en el ejemplo que estamos haciendo con la niña, sino que uno mismo, desde una cámara, desde el espejo, y eso tiene muchas cosas por ver y demás. ¿Y eso en cuál es? ¿En el Lightroom? Creo que no, ese lo descargué, pero no lo entendí. Creo que es el otro. Es que, bueno, Eh, Lightroom realmente es un programa para edición, ¿sí? Pero también tiene ahí en Lightroom, mira, Lightroom es un programa para edición de fotografías, entonces tú puedes agregarle color, quitarle color, ponerle filtros, bueno, un montón de cosas. Pero acá abajo tiene esta opción que es la camarita, que nos permite capturar fotografías con ISOs variados o con velocidades de obturación diferentes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está en 1 segundo, pero puedo variarla, ¿listo? Eso es lo que sucede. Yo recomiendo mucho, esta es una muy buena aplicación, la de Lightroom, la recomiendo muchísimo, de verdad que es de las mejores. Entonces estás diciendo ¿cuál estás usando? es la de, ¿cuál? Está la de programa en Procamera. Procam. Bueno, eso es muy Es buena. Procam. Claro, hay otras cosas que nos permite hacer, como variar digamos, hay una opción que se llama W, no sé si la ven por ahí, si la han visto, una W y una B. Esto es, ¿sí la ven? Sí, ahí dice auto. Sí. La, Y ahí lo oprime y ahí le aparece la iluminación. sí, el W significa white balance, es en inglés y eso significa balance de blancos. Sí, white, blanco, balance, balance. Esperen que aquí me aparece. White balance o balance de blancos. El white balance nos determina la calidez, qué tan cálida o qué tan fría queremos una fotografía. ¿Sí? Esto, pues, yo lo quiero que lo hablemos más adelante. Más adelante vamos a hablar a profundidad sobre esto. Cuando hablemos de la luz y de las propiedades de la luz. ¿Listo? Que este es otro tema más complejo. Cómo reacciona la luz con los objetos, cómo reflejar la luz, cómo atenuarla, cómo hacerla dura y suave. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta fotografía es diferente. ¿Qué cambia? ¿Qué sienten ustedes que cambia? O sea, es la misma, pero... ¿La luz? Sí, pero ¿qué? El color, El color. el cálido o frío. Exacto, en esta se ve cálido, ¿no? Se siente como una costa caliente, más, sí, tropicalonga, no sé. Mientras que en esta siente frío, ¿sí? Parece que estuviera en invierno. Y es la misma fotografía tomada en el mismo lugar, pero se le cambió la temperatura, el balance de blancos. ¿Sí? Esto se mide en grados Kelvin, entonces aquí estamos a 4500 grados Kelvin, aquí a 5750 grados Kelvin y aquí a 7500 grados Kelvin. O sea, aquí es mucho más cálido que acá. ¿Sí? Aquí vemos otros ejemplos de cómo cambia la percepción, esa sensación térmica de la imagen fría a la imagen cálida, ¿no? Aquí casi que parece un desierto así súper cálido y aquí parece un invierno europeo o algo por el estilo, ¿cierto? Tenemos muchos diferentes tipos de balance de blancos, diferentes tipos de temperatura, de color. Eso es la W, ¿listo? Eso es lo que nos permite variar la sensación térmica. Y eso depende, si nosotros vamos a hacer una foto en una playa, pues raro hacer una foto de una playa fría, ¿no? Uno espera que la playa sea caliente, sobre todo una playa colombiana. Pero si por ejemplo nos vamos al Nevado del Cocuy, pues lo que queremos es lo contrario, ¿no? Como que la imagen se sienta fría, que transmita esa sensación térmica que está en la imagen. Y eso también nos va a generar también
digamos en la psicología, lo que llaman psicología del color, nos va a generar unas sensaciones también emocionales. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esta película que yo que día me vi con una amiga, un día aburridos, que se llama Crepúsculo. ¿Alguna vez las han visto, las de vampiros? ¿Alguien se ha visto esa película? Yo Sin sí las he vergüenza, visto, sin pero vergüenza. que, que verlas todas, no. No, yo tampoco, yo me vi la Pues yo la primera. verdad vi la primera y me aburrí muchísimo. Sí, es malísima, pero aquí no sirve para poner el ejemplo. Pues una película muy adolescente, bueno, de los 2000. Pero, ¿se acuerdan de la temperatura de color? ¿Cómo era? La temperatura del color Era era, como todo frío, era todo frío, cuadradito. todo era frío, lo único que tenía color eran los labios rojos y la sangre. Como unos tonos así como azulados que daban esa impresión de frialdad. Ajá, sí, total. Entonces, en el cine, pues digamos que esto nos ayuda a generar diferentes sensaciones, ¿no? En Crepúsculo creo que era algo así el color, era extremadamente frío, a mí me sorprendía porque casi que todo era azul. Sí, lo único rojo a veces eran los labios de la chica, así cuando tenía su éxtasis y la sangre, pero el resto todo era azul, ¿sí? Y era por darle esa sensación de frialdad, que son cuerpos fríos, que los vampiros son fríos, que la chica está deprimida, ¿no? Todo el tiempo la protagonista estaba melancólica y deprimida y sufriendo. Entonces, pues eso hubiera sido raro como en un clima así caliente, ¿no? Como que los vampiros y el trópico no cuadra tanto. Pero, por ejemplo, si uno va y graba, por ejemplo, ¿se han visto Amélie? ¿Se han visto esta película? Un clásico del cine francés. Bueno, te la Yo lo único recomiendo. que conozco ya son las canciones, pero la película no. Las canciones. Bueno, es una buena película. Es una película también muy famosa, un clásico del cine francés sí, como bueno, representa todos los clichés del cine francés. Y esta película es, digamos, una película que se caracteriza por ser muy tierna, por ser muy dulce. ¿Sí? Una chica noble, muy inocente en la vida, pero que tiene un poco de maldad, pero que hace pequeñas como travesuras, pero para alegrarle la vida a la gente. Es una película muy tierna. Y la temperatura de color es cálida, ¿sí se fijan? Seguramente París no es tan cálida en verano, no sé, no conozco. Pero la hacen muy cálida y la escena se siente como muy agradable, todo es muy feliz, muy alegre. La música y pues digamos que para quienes han escuchado la música de Amélie, que es súper alegre, que son estos violines y estos acordeones y el piano así súper alegre, pues sería raro eso tan alegre con la temperatura de color de Crepúsculo, ¿no? Que es súper lúgubre, súper fría, súper triste. Entonces aquí todo está lleno de color y de alegría. Entonces el white balance, la temperatura del color o el balance de blancos, nos va a servir para eso, para darle una sensación a la psicología de la persona que está viendo esa imagen. Si queremos que lo que sienta es una sensación más optimista, pues le ponemos cálidos. Si queremos que sea una sensación más, digamos, más triste, más down, pues ponemos fríos. ¿Ustedes en sus casas tienen luces cálidas o frías? En su cuarto, por ejemplo. Frías. Frías. Yo, por ejemplo, tengo cálida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me deprime menos. Porque la luz, o sea, eso es una cuestión básica de, de la teoría, de la psicología del color. Lo cálido deprime menos, o sea, uno está más cómodo, más acogedor. La cuestión es que lo frío a uno lo pone más vivo. Y la luz fría, la luz blanca a uno lo pone focos, lo pone como concentrado. Por eso los quirófanos son blancos, por eso las cocinas generalmente tienen luz blanca, ¿sí? Estos espacios, los consultorios médicos son blancos porque son mucho más serios. Pero por ejemplo uno va a un restaurante y generalmente tienen luz cálida, ¿sí? Para ser más acogedor, o si uno va a si uno va a llevar una chica, un chico, lo que sea, a una cena romántica, pues uno quiere luces de vela, ¿no? Cosas mucho más cálidas, más acogedoras, más románticas. Yo en mi estudio, este es mi estudio, tengo luz cálida, pero cuando quiero trabajar y necesito trabajar mucho, pues cambio los bombillos por una luz fría, ¿sí? Para poderme concentrar más, porque a uno lo mantiene más despierto. Entonces, como resolviendo un poquito esa pregunta del balance de blancos. Todavía no hay que profundizar en eso, ya más adelante vamos a ver todas las diferencias y todos los tipos de luces que hay, también las posiciones de la luz, que eso es algo también
un poco complejo de entender, pero que pues ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Bueno chicos, no sé si tienen más preguntas sobre sobre las cámaras o las aplicaciones. ¿Ya han cacharreado alguno todavía? Definitivamente no le funciona ninguna aplicación. Yo tengo una pregunta, pues es del mismo tema, pero no sé. En una cámara análoga yo podría llegar a lograr eso de de los dibujos de color. ¿En una De cámara luz, sí. análoga? ¿Los dibujos de luz? Sí, claro. Sí. Es que no sé, tengo miedo de tirarme el rollo, por eso no lo había intentado. ¿Tienes un rollo? Sí, es que pues ya terminé uno, compré uno de color porque el que iba a comprar era blanco y negro. ¿Y qué ISO es? Ese es 400. Perfecto. Es un ISO neutro perfecto que no va a quedar muy granulado. Dibujos de luz, fotografía. Sí, mira, o sea, por ejemplo, aquí nos aparece estos. Fue hecho por Picasso, este es Picasso. Y aquí está haciendo sus figurines cubistas con una linterna, supongo que es. ¿Mm? Y en esa época no existían las cámaras digitales, esto fue hecho con cámara análoga. Entonces se va a poder hacer. La cuestión es que ahí toca buscar la exposición. Cuando tú midas la exposición, tiene que quedar más bajita, tiene que quedar hacia lo subexpuesto. ¿Listo? Tienes que medir la luz de la linterna y no la luz del espacio, porque siempre te va a decir, no, está muy oscura. Es normal, siempre va a tener que quedar oscura. ¿Listo? O sea, la fotografía te va a indicar que va a quedar oscura, pero no importa. Dibuja así te diga que está oscura. ¿Listo? Porque para hacer estos dibujos sí se necesita pues estar en un espacio oscuro. ¿Listo? Pero sí puedes hacerlo. Arrancar, yo recomiendo que hagas la misma prueba con una cámara digital y después de ya haber logrado un dibujo de luz, pones los mismos valores en la cámara digital, en la cámara análoga. Entonces, si el ISO en la cámara digital era 100, pones 100. Si la apertura era 2.5, entonces pones 2.5. Si la velocidad era 2 segundos, pones 2 segundos. ¿Sí? Y ya teniendo esos valores en la cámara análoga, ya habiendo hecho la prueba en la digital, ya no te vas a tirar tantos rollos. ¿Listo? O sea, los valores son los mismos, son exactamente los mismos. Pero entonces esas pruebas con el celular primero y ya cuando lo logres, ahí sí. Porque si no, puede que te lleves sorpresas desagradables a la hora de revelar las fotos. ¿Listo, Sebastián? Listo, profe, gracias. No sé si respondí. Sí, eso es lo que yo recomiendo siempre. Pues hay que aprovechar las ventajas de la tecnología. A mí me gusta mucho la fotografía análoga, pero a veces sé que este tipo de experimentos salen caros, salen muy costosos. Entonces mejor primero probar con lo digital, que es gratis, cada disparo es gratis, y después sí pasarse a la análoga. Que claro, el resultado también es muy interesante porque tiene una calidad increíble la fotografía análoga. Y también es muy mágico el proceso, ¿no? Porque el revelado y pues digamos todo este proceso de cocina que sucede en el laboratorio, en el cuarto oscuro, pues es muy mágico. Sí, es algo como que uno no entiende dentro de la fotografía digital. Bueno chicos, más preguntas. ¿Nadie más? ¿Cero preguntas? Sobre el ejercicio, ya todo clarísimo. Sí, pues solamente son las 5 fotos, lo que ya habías explicado, y ya después vamos a seguir viendo más cosas como el balance de blancos y eso, ¿sí? Correcto. Sí, ya más adelante veremos todo lo demás. Vamos por partes. Primero el triángulo de la luz y listo. Chicos, ¿han practicado con el simulador de la niña diabólica? Que yo llamo el simulador de la niña diabólica. ¿Se han hecho? ¿Cómo Sí, estamos? sí, lo he intentado. Bueno, entonces aprovechemos. Hoy quiero que salgamos antes, intentemos. Nosotros siempre vamos a salir Profe, antes. Dime. Yo me fui a meter y me salió como si tuviera que pagar eso. No, porque. Porque dice buy now, compran ahora. No, No, pero no, esto es gratis. algo así, Bueno, aquí está. no pude.
Em, Rosas, para ti, ¿dónde estabas? Este simulador nos permite, pues ya que no, o sea, es que normalmente nosotros deberíamos aprender esto en vivo, ¿no? Como Sí. poniéndonos roles, como bueno, entonces Rosas va a ser la modelo, Sebastián va a ser el fotógrafo y, no sé, Nicolás va a dirigir la escena, ¿m? Por decir algo. Pero entonces, dadas las circunstancias, nos toca ser recursivos y lo estamos haciendo a través de este simulador. Nos permite, por un lado, variar las condiciones de luz del espacio, ¿sí? Entonces, esta es la luz del día, por ejemplo. Esta es la distancia que tenemos con el objeto, o sea, si aquí nos alejamos de la niña o nos acercamos. Y este es el zoom, que es diferente. ¿Sí ven la diferencia? Y aquí tenemos varias opciones de manejo de la cámara, pero nos interesa manejo manual, ¿cierto? Entonces, pues aquí podemos controlar el ISO, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, ¿cierto? Lo que quisiera que hiciéramos en este tiempo es volver a hacer un repaso, como hicimos la clase pasada, es un ejercicio de pasar al tablero, y la idea es que todos pasemos, ¿listo? A ver cómo estamos. A ver cómo estamos, a ver si de la clase pasada acá ya hemos mejorado un poquito el conocimiento de ese triángulo de la luz, ¿listo? Entonces arranquemos, igual que la clase pasada, Valentina, solo que esta vez vamos en orden, en el orden inverso. Vamos a arrancar un poco por Valentina. ¿Estás ahí, Valentina? Valentina. Valentina. Bueno, no está. Entonces vamos con Sebastián. ¿Sebastián tampoco está? Sí, aquí estoy. No, bueno. Listo. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esta imagen. Bueno, listo. Entonces analiza y nos cuentas cómo crees que va a quedar esta imagen. Bueno, va a quedar subexpuesta, no mucho, pero sí va a quedar subexpuesta. También podríamos decir, a ver, bueno, teniendo en cuenta que tenemos una velocidad de obturación alta, o sea, sí, muy pequeña, para decirlo así. Entonces va a ser rápida, por lo que no creo que nos vaya a quedar movido. La apertura está, creo que está lo máximo que se puede de la apertura. Entonces sí, como que va a quedar enfocada la niña y también va a quedar enfocado el fondo. Y pues sí, yo creo que va a quedar como subexpuesta, pero no mucho, la verdad, o sea, como tolerable. Listo. ¿Y el ISO? ¿Será que nos va a quedar granulada? No tanto. No, porque está en 400. Perfecto. Es como... Listo. Bueno, ahí solo tuviste un error y fue con la profundidad de campo. ¿Sí? Sí queda subexpuesta, queda estática la niña, todo, porque tiene una velocidad, digamos, muy rápida. Pero acuérdate que cuando la apertura del diafragma es grande, la profundidad de campo es corta. ¿Sí? Acuérdense siempre del ejemplo que yo les digo de los ojos. Cuando uno cierra los ojos es para ver de lejos, para que la profundidad de campo aumente. Si estuviera acá, ahí sí la profundidad de campo sería amplia. Pero como está abierto el diafragma al máximo, acuérdense que a menor número, más abierto está el diafragma, como está abierto, entonces la profundidad de campo disminuye. La niña se ve enfocada, pero el fondo se ve desenfocado. ¿Listo? Ok. ¿Listo, Sebastián? Bueno, hay que repasar más eso. Sé que genera confusiones la apertura del diafragma, pero la idea es que ya lo manejemos. ¿Listo? Listo, siguiente, Nicolás. Hola. ¿Listo? Sí, claro. Listo. A ver, vamos a variar esto. A ver, ¿qué? Bueno. ¿Cómo la ves?
¿Qué va a pasar en esta foto? Bueno, ahí pues al parecer la foto va a quedar un poco estática por la velocidad, o sea, sí, no va a haber, no se va a ver así como corrida por la velocidad del obturador. Sí va a haber algo ruidosa, sí, como que dices, granular, por el ISO y por la apertura, al parecer va a quedar un poco borroso el fondo. Y la chica pues se va a ver un poquito más sobreexpuesta, parece que se va a quedar un poquito más iluminada. Ok, bueno, muy bien. ¿Sí? Creo que muy bien todo. La imagen quedó efectivamente granulada. ¿Sí? Aquí nos quedó con granito. No, la apertura del diafragma, perdón, la apertura del diafragma nos indica que la profundidad de campo no es ni muy amplia ni muy corta porque pues está en la mitad, ¿cierto? Entonces no se ve ni tan desenfocado el fondo ni tan enfocado como se vería si estuviera totalmente abierto el diafragma. Y es correcto, la niña y el inglés está totalmente estático porque la velocidad de obturación es muy rápida, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo, Nicolás, muchísimas gracias. María Fernanda, vamos a intentar, ¿listo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se me mueven los dos? Bueno, María Fernanda, cuéntanos, ¿qué crees que va a pasar? Uy, profe, pues ahí va a quedar, viendo el ISO va a quedar re sobreexpuesta. ¿Re qué? Muy sobreexpuesta, o sea, con mucha luz, pues. Ajá. Va a quedar, si no estoy mal, va a quedar desenfocado el fondo. No recuerdo bien. Y va a tener movimiento. O sea, sí, se va a ver el movimiento, pues. Porque va a tener o sea, se va a ver movida. Ajá, ¿Y sí. por qué? Porque se va a ver movida. Si no estoy mal. Porque ¿cómo se llama? La velocidad está muy alta. ¿O no? Creo que ya me siento confundida. Piensa, piensa. Cuando la velocidad es rápida, sí, porque esto es un milavo, 1/1000, o sea, es una milésima parte, exactamente una milésima parte de un segundo. ¿Eso qué significa? Que la imagen nos va a quedar con movimiento o nos va a quedar estática. Va a quedar Creo que quedará estático. Va a quedar estática, listo. Sí. Si no Tú, estoy mal. listo, y dijiste que iba a quedar súper estallada, ¿no? Súper sobreexpuesta. Pero mira que el exposímetro que nos está indicando. Bueno, sí. El exposímetro que nos indica. Que está, o sea, está bien expuesta. Está bien expuesta. Pero el ISO está alto. ¿Esto qué significa? ¿Cómo nos va a quedar la imagen con el ISO alto? Con grano. Con granito. Bueno, muy bien. Con granito. Ahí logramos descifrarlo de a poco. Entonces la imagen tiene grano, la profundidad de campo es corta porque el diafragma está muy abierto y la imagen está estática porque la velocidad es muy rápida. ¿Sí? Si fuera lenta, entonces se alcanzaría a captar el movimiento. Bueno, hay que estudiar un poco más. ¿Listo? Ok. Hay que estudiar porque si Listo, no el señor. ejercicio va a ser difícil. Intenta, métete y Pues practicas con muy esto. confuso, profe. ¿Cómo? Me hace un poco confuso. Sí, es un poco confuso, pero pues hay que, y si no, digamos, si se te confunde la clase, hay muchos tutoriales en internet que ayudan a explicar este triángulo de la luz. Esto es fundamental,
Sí, es fundamental para aprender a manejar una cámara y para aprender a hacer fotos de manera profesional. Si no conocemos esto, no vamos a poder hacer nada, 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 digamos, de manera profesional, ¿listo? Entonces, a ensayar, a practicar. Si lo tienes, es cuestión de, claro, a veces uno lo tiene que pensar es despacio, pero hay que pensarlo con calma. Entonces, primero el exposímetro, el ISO que nos dice, la apertura que nos dice, la velocidad de obturación que nos dice. Acá es ir agilizando la mente para que ya digamos, lo volvamos automático. Yo cuando tomo fotografías hago chum, 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 y ya, tomo, de una, ¿sí? Claro, también es cuestión de aprender a manejar la cámara y saber dónde están los botones, pero aquí también la idea es que lo aprendamos a manejar, ¿listo? Bueno, a practicar más, María Fernanda. Listo, Lady, hola. ¿Me escuchas? Hola, profe. Sí, sí. A ver, chum. Listo, Lady, cuéntanos. Eh, pues no recuerdo muy bien, pero voy a mirar así como mis apuntes. Ahí dice que la apertura de diafragma está alta, ¿sí? Ajá. Sí. Pero eso son importantes los O puntos. sea que va a tener menor profundidad de campo. Ajá. No, espérate. Acuérdate que a mayor número, ¿qué pasa? Está acá en el 20. A mayor número, O sea, ahí la está apertura es grande o pequeña. Aquí está abierto o cerrado el diafragma. cerrado. Está cerrado, muy bien. ¿Y cuando está cerrado, qué pasa? Cuando uno cierra los ojos. Que en la profundidad de campo es corta, ¿no? La profundidad de campo aumenta. Muy bien. Listo. Bueno, por ahí vamos bien. ¿Qué más? Con el ISO bajito, pues va a quedar, creo yo, como con más nitidez, o sea, no va a tener granito ni nada de eso. Y el de abajo es la velocidad de obturación. Sí, esta es la velocidad de obturación. Entonces va a quedar como un poco movida, creo. ¿Qué crees que quede movido? ¿Todo, la niña, solo el ringlete? ¿O la niña y el ringlete? La niña y el completo. ¿La niña y el ringlete? Bueno, miremos a ver. ¿Y la exposición? Ahí no sé cuál será la exposición, el de arriba. Es este. Acuérdate que este es el exposímetro, que es como un metro que mide la exposición. Y cuando está hacia allá, mira, cuando está hacia allá es que está sobreexpuesto y cuando está hacia acá es subexpuesto. ¿Listo? Entonces está en la mitad. ¿Qué significa eso? Que tiene la luz adecuada, creo yo. Listo, que tiene la luz adecuada, que está muy bien expuesta. Bueno, muy bien, falta ensayar un poquito más. ¿Por qué? Porque aquí dijiste que todo iba a quedar en movimiento. Resulta que aquí hay una cosa y es que acuérdense que yo les he hablado mucho de esta velocidad, un sesentavo. Un sesentavo es la velocidad correcta, adecuada para tomarle fotos a personas, ¿sí? Incluso a niños que estén inquietos, ¿sí? A esa velocidad, nada, pues digamos que las personas generalmente no quedan moviéndose, a menos que estén corriendo, ¿sí? Pero una persona que esté, por ejemplo, hablando en la calle y moviendo los brazos, no va a quedar movida, va a quedar estática. Pero el ringlete, como se mueve más rápido, sí queda movido, ¿cierto? Ya si la hacemos un poco más lenta la velocidad, ¿sí? Miremos qué pasa. Si hacemos un 25avo, ya la niña se va a empezar a ver. Vamos. En un 25avo ya la niña se va a empezar a ver movida. ¿Sí ven? Pero en un 60avo, no. En un 60avo no pasa esto. Bueno. Ay, ¿qué pasó acá?
En un 60º no pasa esto, en un 60º la niña queda estática. ¿Listo? Y de ahí para allá todas las velocidades más veloces, más rápidas, pues van a hacer que quede aún más estática. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes vayan a tomar fotos de manera profesional y quien no quiere movimiento, la velocidad mínima es un 60º. De ahí para arriba todas las que quieran. Más rápido todas las que quieran. Pero de ahí para abajo no se recomienda usar. Hay gente que logra tomar fotografías en un 30º, pero también es porque tienen mucho pulso. ¿Sí? Porque también lo otro que puede pasar es que a uno le quede movida toda la foto, ¿cierto? Aquí entonces nos puede quedar movido. Mira, aquí estamos en un 10 e incluso el fondo se ve movido, ¿sí ven? Porque pues además del movimiento del personaje que estamos tomando la fotografía, está el movimiento de las manos del fotógrafo. ¿Sí ven que el fotógrafo se mueve? Entonces, ¿cómo podríamos corregir eso? ¿Cómo podríamos corregir el movimiento del fondo? Con un trípode. Ponemos trípode y ya miren que el fondo se ve estático, pero la niña se ve en movimiento. ¿Listo? Bueno, continuemos. Falta David. Listo, vamos con David. No, espérense, quiero cambiar esto. Bueno, David, cuéntanos qué va a pasar en esta foto. Bueno, profe, pues viendo, según la velocidad, la niña va a quedar movida, ¿verdad? Porque entre más la velocidad, más la niña va a quedar quieta. Entonces esta se va a quedar movida. Sobre ¿Y el ringlete? eso, El ringlete también. bueno, sí. El ISO, ¿para qué sirve? Que es que se me olvidó. Le voy a preguntar eso ahorita. El ISO hace, o sea, cualquiera de estos tres factores hace que entre más o menos luz, acuérdense. Pero el ISO, a mayor sensibilidad, va a haber más granito. ¿Se acuerdan? Va a quedar más granulado la imagen. Sí. A menor granito, a menor ISO, menos grano. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, yo creería que va a quedar granosa. Va a quedar granulada, muy bien. Con granitos, no granos sino Con acné, va a quedar con acné la china. Sí. Bueno. Y viendo que lo de abajo que está en el número 2. La apertura del diafragma. Sí. ¿Qué nos indica? Creo que va a quedar el fondo quieto y la niña movida. No, pero la apertura del diafragma es, eso, acuérdate que la apertura del diafragma, ¿qué nos indica? La profundidad de campo. ¿Qué va a pasar con la profundidad de campo? ¿Aquí está abierto o cerrado el diafragma? Ahí está abierto. No, está cerrado. Mentira, cerrado. Sí, a mayor número, más chiquito es el orificio. A menor número, más grande es el orificio. Cuando está cerrado, ¿qué pasa? ¿La profundidad de campo aumenta o disminuye? Hay más apertura de luz. Sí, bueno, eso por un lado. Pero ¿qué pasa con la profundidad de campo? Que se ve... Cuando uno cierra los ojos... La apertura, la profundidad, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasa con la profundidad? Pues que va a quedar borrosa y que la niña va a quedar mejor visible. No, va a pasar lo contrario. Acuérdense que cuando el diafragma está pequeño, la profundidad de campo aumenta. Cuando uno cierra los ojos para ver de lejos, pues uno ve mejor de lejos. Uno cierra los ojos para ver de lejos. ¿Por qué? Porque cierra el diafragma del ojo. Eso mismo pasa acá, ¿listo? Bueno, y frente a la exposición, va a quedar bien expuesta, sobreexpuesta, subexpuesta. ¿Qué nos indica esto? No, profe, la verdad no sé. Bueno, a ver, toca que revisen, chicos, las
diapositivas porque de verdad estamos un poco mal. O sea, veo que hay personas que ya la tienen clara y otras personas que ni idea qué es la exposición. Este es el exposímetro. Esto lo que nos mide es la cantidad de luz que entra o que no entra a la cámara. Si está hacia arriba, si está hacia el más, significa que está sobreexpuesta la imagen. Si está hacia abajo, significa que está subexpuesta la imagen. Y ahí está en la mitad. ¿Eso qué significa, David? También ahí veo que el trípode está ahí, entonces solo se va a quedar moviendo la niña, ¿no? Ajá, bueno, muy bien. ¿Pero esto qué significa? Que el exposímetro nos está señalando que está en la mitad, no hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, si el exposímetro está en el 2, ¿va a quedar con menos iluminación o al revés? Si está en el menos 2 va a quedar con menos iluminación. Si está hacia el más, va a quedar con más luz. O sea que si está en la mitad, Pues queda perfecto, queda bien. queda con la luz correcta, listo. Muy bien lo del trípode. Sí, claro, como le pusimos trípode, entonces va a quedar en movimiento la niña y el ringlete, pero el fondo va a quedar estático. ¿Listo? Nos quedó con granito. Y la profundidad de campo es amplia. O sea, la niña está enfocada y el fondo también está enfocado porque tenemos el diafragma pequeño. ¿Sí? Aquí no es que se vea desenfocado, es que se ve en movimiento. Pero si la niña no estuviera moviéndose, se vería enfocada ella y el fondo. ¿Listo? Así es. Bueno, listo chicos. Les recomiendo que revisen más este simulador o que cacharreen con sus cámaras de una vez. ¿Sí? Pónganse ya a hacer el ejercicio. Acuérdense que el ejercicio es para el jueves. ¿Listo? No hay más plazo. El jueves yo voy a poner otro ejercicio que es para el martes. Entonces así, ya necesitamos empezar a avanzar porque este semestre es muy corto. Bueno. Vamos a ver aquí una cosa. Bueno chicos, ¿tienen preguntas, inquietudes? Aprovechemos el tiempo para resolver dudas porque creo que todavía tienen bastantes dudas. Profe, es que yo estaba mirando ahorita digamos, en todos los archivos que has compartido con nosotros, pero no encuentro esa última presentación que nos mostraste donde aparece, pues, yo no la subí. digamos, lo que es la técnica y cada concepto. Pues, permítame, si no la he subido, la subo de una vez. Perdón, sí, a ver, la voy a subir acá. La voy a subir al otro grupo, pero a este no. Bueno, ahí se las dejé. Revísenla, cacharreen. Ahí está el enlace del simulador de la niña diabólica, ¿listo? Para que lo miren. Ahí ya se los dejé. Quiero confirmar que se haya cargado. Bueno, ahí cargó. ¿Listo? Ahí está. Porfa cacharreen, si tienen dudas, antes de salir a tomar fotos, miren, revisen, estudien estos conceptos, ¿sí? Pongan para poderlos poner en práctica y que les funcione. No es complicado, se van a dar cuenta que es confuso acá a través de la pantalla, pero cuando ustedes lo manejen, ya van a entenderlo muy bien. Yo creo que ya varios lo entienden muy bien, pero cuando lo van a poner en práctica con sus celulares, va a funcionar muy bien, ¿listo? Bueno, entonces quedamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera resolver? Profe, pues que bueno, yo tenía los apuntes que a menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. ¿Estoy bien? Estás bien. Es que ahí hay una cosa que nos confunde. Póngales, abro la diapositiva. No, estás bien. Aquí lo que sucede es que la profundidad de campo es lo que más genera problemas y confusiones. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos cosas. Miren, aquí nos muestra que a menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. Aquí se ha enfocado el muñequito y el fondo. ¿Sí ven? ¿Sí se alcanza a ver desde sus pantallas? Muñequito y fondo se ve enfocado a menor apertura de diafragma. Y a mayor apertura de diafragma, el muñequito se ve enfocado, pero el fondo ya no. O sea, la profundidad de campo disminuye. A menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. A mayor apertura de diafragma, menor profundidad de campo. Es inversamente proporcional. ¿Cierto? Aquí lo que nos confunde es que tenemos otra cosa acá, que es el número. Y el número representa la apertura del diafragma, pero a menor número, mayor es la apertura del diafragma.
a menor número, al f1,4, que es el más chiquito, el número, o sea, es el número más bajito, la apertura es más grande. Y a mayor profundidad de campo, a mayor número, perdón, el hueco es más chiquito. ¿Sí se fijan? Esto es lo que confunde. Este número es el que confunde, pero hay que tenerlo claro. Por eso a todos se les genera la confusión con la apertura del diafragma. Es como, pues madre, F22 ¿es grande o pequeño? Porque pues es un número grande, pero se supone que es pequeño. ¿Sí? Así funciona. Es al revés. Esto también es inverso. No sé si me hice entender. Lady. Sí, profe. Ya estoy anotando. Es confuso, sí. Anoten, si quieren cojan esta tablita y dibújenla. Sé que genera confusiones. Este número tiene que ver con una fórmula matemática, ¿sí? Es una fórmula matemática que no nos vamos a poner a explicar a profundidad, o sea, ni a mí me tocaría como ponerme a revisar para entenderla bien, pero así es. O sea, si fuera yo quien se hubiera inventado esto, pues yo le hubiera puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y que el 10 sea el más grande y el 1 sea el más chiquito. Pero no, al señor que le dio por ponerle unos números a esto, le dio por hacerlo un poco confuso. Pero así es. Así es y así es como la fórmula internacional. Entonces hay que saberse. ¿Sí queda claro esto, chicos? Si no, podemos repetir. Sí, profe, ya quedó un poco más claro. Listo, Ley. De una. Chicos, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Profe, es que pues yo tengo una duda. Listo. Digamos, es que yo tengo acá, afortunadamente en la cámara del celular, traigo una opción que dice como para utilizar una cámara pro. En esa pues también me deja mover lo que viene a ser la velocidad del obturador y lo del ISO. Pero pues hay otras, pues de hecho hay dos pestañitas más que no reconozco bien. No sé exactamente para qué servirán, si es para enfocar, desenfocar o para qué serán. ¿Puedes compartir pantalla? Una me sale como... ¿De pronto desde el celular? Es que no sé si es computador. Pues no, entonces cuéntame qué dice. Computador, tengo cámara. ¿O qué tiene? Una dice, simplemente tiene una M mayúscula en... Espérate, es que no sé si alcanzó. La M mayúscula debe ser manual. Manejo manual. O si quieres, mándame un pantallazo por WhatsApp al grupo. Ok, sí. Listo, ahí ya lo envié. A ver. Esa es como el enfoque, ¿no? Si lo quieres central o general o algo así, supongo, creo que es eso. Ah, ya, perdón, es que estaba mirando la pantalla. Esa estaba viendo, digamos, una de las... Entonces, ¿cuál? ¿El M? ¿Ese es enfoque manual o automático? No entiendo muy bien. Sí. Sí, cuando le presiono el M aparecen tres pantallitas distintas, o sea, tres cuadraditos, una con paréntesis, una con un paréntesis y un puntico en medio y otra solo con un puntico en medio. Ese es el tipo de enfoque. Resulta que esto lo que te va a permitir es que el enfoque sea puntual, o sea, el punto es, voy a enfocar ese punto exacto que está ahí. Si por ejemplo el punto es esta letra de acá, esta tecla, entonces ubicas el punto ahí y eso es lo que te va a enfocar, ¿sí? Ubicas el punto ahí. Eso es enfoque puntual. Okay. Enfoque con el paréntesis es que agarra un objeto. Entonces si por ejemplo tienes un carro que quieres enfocar, entonces agarras ese objeto, ¿sí? Como que es todo el objeto, no el punto, no la ventana del objeto, no
no la chapa de la puerta del carro, sino que agarre el objeto en general. Eso es. Y también creo que te da la opción de controlar el enfoque manualmente, ¿no? Como que tú puedas moverlo hacia atrás o hacia adelante el enfoque. Eso es enfoque, ¿no? No profundidad de campo. O sea, es qué vas a enfocar. Sí, pues creo que ese que dice EV, pues cuando lo muevo, ese también está en una escala, pues se inicia en el 0, tiene -2, -4, +2, +4. Cuando lo mando a -2 o -4, empieza como a bajar, o sea, se ve como más opaco. Y cuando la subo se ve muchísimo más brilloso. Listo. A esto se le llama ganancias, ¿sí? O reducciones. Bueno, reduction es en inglés, pero no sé cómo es en español. Y esto lo que hace es digitalmente sobreexponerla o subexponerla. O sea, coge la imagen y es como si digitalmente en edición le pusieras más luz o le quitaras luz, como en Instagram, ¿no? Que uno puede agregarle luz o quitarle luz. Pero esto no es algo que se debería usar, esto es como digital. Esto es algo digital, no es que realmente esté abriendo el diafragma para que entre más luz o que esté por ejemplo, cerrando el diafragma para que entre menos luz o aumentando el ISO, no. Esto lo que hace es aumentar o disminuir digitalmente la exposición de la imagen. Si la hace más clarita o más oscura, básicamente. Pero esto no es bueno usarlo, pues porque uno puede hacer eso después de haber tomado la foto, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido? La AF no sé qué es, que has visto que sirve el AF debería ser Automatic Focus. Pues cuando... sí, pero pues yo la tengo tiene un foco automático S, foco automático C y el foco, pues, el manual. Entonces, pues, creo que viene a ser como lo de la apertura. No estoy muy seguro porque o sea, tengo dos dibujitos. Tengo una florecita al lado izquierdo, como en lo negativo, y tengo como unas montañitas al lado, pues, digámoslo así, como positivo. Entonces, cada vez que lo muevo a la florecita, como que se enfoca mucho lo que viene a ser la profundidad, mientras que cuando lo envío hacia la montañita, como que enfoca más lo que viene a ser como el panorama y todo eso. No sé si sea como una especie de apertura. Eso aquí en la cámara, mira, no sé si alcanzas a ver mi cámara. En la cámara hay dos opciones en el lente, AF y MF. Eso es enfoque manual o enfoque automático. Esto no tiene que ver con la profundidad de campo. Tu celular no permite ni abrir ni cerrar el diafragma. Tiene un diafragma fijo. ¿Sí? Aquí nos permite mover el ISO y la velocidad, pero no el diafragma. Esto lo que indica es si quieres que enfoque automáticamente el objeto que está por ahí o si tú quieres enfocarlo manual. Entonces lo que hace es enfocar lo que está más cerca o enfocar lo que está más lejos, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando enfocas lo que está cerca se desenfoca lo que está lejos y cuando enfocas la montaña seguramente se desenfoca lo que está cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la profundidad de campo siempre va a ser la misma. Lo que va a variar es el punto de enfoque. Pero tu cámara permite manejar automáticamente, o digo manualmente, el enfoque. Eso es algo chévere. No sé si quede claro. Si no, dime. Sí, señor. Es diferente el enfoque a la profundidad de campo. La profundidad de campo es qué tanto por delante o por detrás se enfoca algo, ¿sí? Y el enfoque es qué estamos enfocando. Una cosa es que enfoquemos la montaña, otra cosa es que enfoquemos el lápiz que tengo acá, ¿sí? Entonces es diferente, ¿sí? Que enfoquen esto, que enfoquen el closet mío de acá atrás. Es muy diferente. Pero la profundidad de campo nos puede indicar que se enfoque esto y eso no, que se enfoque eso y esto no, o que se enfoquen las dos cosas, ¿cierto? Esa es la profundidad en campo, es diferente. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Ok. Listo. Sí, ya la otra pues señor sí la conozco porque ese es el balance de blanco. El balance de blanco es del que hablamos. Como tú nos dijiste. Listo. Sí se ve más. Sí, tu cámara no permite señor. abrir y cerrar el Vale, diafragma. muchísimas gracias, profe. Listo. Bueno, Nicolás. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, chicos, siendo así, entonces dejamos hasta aquí la clase. Que estén muy bien. Entonces nos vemos el jueves para la entrega del ejercicio. ¿Listo? Porfa, dedíquenle tiempo. Es un ejercicio interesante y la idea es que salgan fotografías muy interesantes, pero si no le dedicamos tiempo, pues seguramente el resultado no va a ser tan chévere. Ah, perdón, viernes, sí. Yo me tiendo a equivocar mucho
Soy medio disléxico, entonces me confundo mucho, sobre todo porque el otro grupo es los jueves. Nos vemos el viernes. ¿Listo? Para la entrega de eso. Listo, profe. Gracias por la clase. Que estén muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Feliz día, feliz resto de día a todos. Gracias, Que estén bien. profe. Chao.